porque Dios nos va a hablar. ¿Alguien dice amén? Bien, le dije que buscáramos el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60. Capítulo 6, versículo 60. ¿Lo tiene? Yo voy a leer en la versión NBI. Mi Biblia que tengo aquí, versión NBI. Esta Biblia especial, esta Biblia me la regalaron. Bien, 6:60 del libro de Juan dice así. Yo voy a leer en esta versión. Usted sígame la lectura, por favor. El título dice: muchos discípulos abandonan a Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban. ¿Qué hacían los discípulos? No te escucho, ¿qué hacían? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que él le había dicho anteriormente, les reprochó: esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Jesús le dice a los que estaban ahí con él. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que Jesús añadió: pero esto les dije, que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido ¿quién? Mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda o le dieron la espalda y ya no estaban con él. Así que Jesús le preguntó a sus 12. Me detengo. Hasta este momento yo quiero que usted entienda algo. Jesús no estaba hablando ahí solamente con los 12 discípulos. Había una multitud de seguidores también que se autoproclamaban seguidores o discípulos de Jesús. Al momento de la conversación y de Jesús decirle algunas cosas y de que muchos de ellos murmuraban por la enseñanza que él había dado, muchos de ellos no les gustó lo que Jesús le dijo y se fueron. Le dieron la espalda a Jesús y fueron para adelante a Mai. Pero quedaron los 12. Diga, quedaron los 12. Alguien que diga quedaron los 12. Y siempre con 12 es mejor tratar que con una multitud. ¿Cuántos dicen amén? Cuando quedan los 12, Jesús en el 66, vamos al 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron y le dieron la espalda y no andaban con él. 6:7. Así que Jesús le preguntó a los 12: ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Hábleme claro. ¿Se quedan conmigo o se largan también? Así Jesús le dijo: Señor, Pedrito, alguien que diga Pedrito. Mi Pedro. Pedro le dice al Señor y le contesta, Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, Pedro hablando por los 12, dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Wow, tremenda respuesta la de Pedro, ¿eh? Ahí Jesús debía sentirse pechón. Pero Jesús no se queda con ninguna, porque ¿cuántos saben que Jesús lo sabe todo? Jesús le responde, y aquí es donde viene el rema del asunto. Hay un niño como hablando mucho. Quítenle el celular y díganle que estamos en el servicio. Jesús le responde en el 70: no los he escogido yo a ustedes 12. Respondió Jesús: no obstante, uno de ustedes es diablo. Primero le dice: ¿y ustedes qué? ¿No se quieren ir con la multitud? No. Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Jesús: sí, tú estás hablando por los 12. Porque a veces hay gente que quiere hablar por otro. Y Pedro habló por 12, pero Pedro habla por 12, pero él hablaba por lo que él sí sentía por Jesús en su corazón. Sin saber que entre los 12 que él estaba sacando pecho, había uno que lo iba a traicionar. Y Jesús le dijo: sí, pero yo lo cogí a los 12 y entre ustedes hay un diablo.
Entre ustedes los 12 hay un diablo. Pedrito, no saque pecho. Habla por ti y no hable. Dile al que está a tu lado, habla por ti y no hable por nadie. Tremendo, tremendo. Y dejamos el texto ahí. ¿Y por qué te decía que prepares tu corazón para lo que Dios nos va a hablar? Hoy, este mensaje, esta enseñanza, esta impartición, esta joya de parte del cielo para la iglesia, que te va a servir para tu familia, en tu trabajo, en tu negocio y para cualquier relación o interpersonal que tú tengas o en cualquier grupo que tú estés, en mi cuidado te va a servir. Yo le puse, como Jesús lo habló, uno de ustedes es diablo. Oye, no es el diablo, es diablo. Uno de ustedes es diablo. Si diga santo, diga santo, porque yo no quiero ponerlo a usted a decirlo, pero yo sí se lo voy a decir. Uno de ustedes es diablo. Así he titulado el mensaje de hoy. Introduzco rapidito. Jesús, desde el capítulo 6 del libro de Juan, vemos a un Jesús haciendo muchas cosas. Jesús, desde el capítulo 6 lo vemos alimentar a más de 5,000 personas. Los vemos caminar sobre el agua. Pedro lo sigue. Jesús hace muchas proezas, cosas fuertes. Pero en el mismo capítulo 6, terminando, ocurre algo. Y es que la revelación que Jesús traía, muchas veces la gente no la entendía. Yo dije algo en Antito. Siempre será mejor instruir 12 que multitudes. ¿Por qué? Porque las multitudes no siempre van a tener la revelación de lo que tú tienes para darle. Y no es que Dios no nos haya llamado a enseñar multitudes. Sí le enseñamos a multitudes. Pero la revelación de Dios no se le da a multitudes. La revelación se le da a 12. Se le da un círculo cerrado, cero, que tú tienes cerca para poder vertirle todo lo que Dios te ha dado. Y no es mala la multitud, pero cuando estamos encerrados, la cosa es mejor. Como que cuando hay multitud, el jugo está wow cuando te lo tomas. Pero cuando somos 12, estás tomando el jugo puro, el néctar. Estás tomando algo que de peso. Bien. Entonces, Jesús habló muchas cosas y la multitud no le entendió. Entre esas, en los versículos 57, 58, 59, antes de llegar al 60, Jesús estaba hablándole algo de que Él era el pan de vida. De que Él de que su cuerpo era su carne. Si ellos comían su carne, ellos no iban a entender que representaba su cuerpo como carne y que su sangre era lo que ellos tenían que beber. Y la revelación no le llegaba. Hay mucha gente que había ahí, judía, que tenía una estructura de la palabra. Digo, ¿qué está hablando este? Este man está loco. Y por eso con el 60 y 61, ¿qué dice? Que la multitud, los discípulos que estaban ahí de la multitud, empezaron a murmurar de Jesús. Y Jesús no le paró bola. Bueno, si usted no quiere, el que no entiende la revelación no puede caminar con el que lleva la revelación. Y la gente decidió darle la espalda a Jesús. Jesús tranquilo, pero Jesús, había un grupito que sí Jesús le podía hablar fuerte. Había un grupito que Jesús le podía hablar duro. Y eran los 12 discípulos. Por eso que le digo a ellos y se le volteó. ¿Y ustedes qué? ¿También se quieren largar o qué? Díganme, ¿que ustedes se quedan o qué? ¿Sangre o muerte? ¿Van conmigo o qué? Hablen, dígame, háblame claro. Y Pedro sale a defender a los 12. Pero mira, qué bueno, el corazón de Pedro era un corazón muy genuino. Aunque Pedro metía mucho la pata, Pedro era genuino. Y él mostraba lo que él tenía en su corazón. Y él creía que todos los que caminaban con él sentían lo mismo que él. Y él sacó el pecho por los 12 y le digo, hey, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y Jesús le trajo la revelación a Pedro y le dijo, voy ya, así no. Porque yo fui el que lo llamó a ustedes no me buscaron a mí. Yo fui el que los llamé a ustedes y los tengo a ustedes 12 como discípulos. Y yo también sé que entre ustedes hay un diablo. Que uno de ustedes es diablo. Y ahí entra el meollo del asunto de esto. Porque nosotros debemos aceptar que en nuestra vida puede haber una persona que momentáneamente sea un diablo viviente y tangible en acción. Y voy a ir desarrollando esto porque Jesús no le dijo
diablo al diablo per se. Jesús le dijo: entre vosotros hay un diablo. Uno de ustedes es diablo, perdón. Uno de ustedes es diablo. O sea que él le llamó directamente a un ser humano diablo. Y yo creo que usted quiere saber por qué. ¿Amén o no amén? Y te dije que debemos aceptar que en nuestra vida puede haber personas que momentáneamente sean diablos vivientes y en acción, tangible. A tal persona no debes obedecerla, no debes rendirte ante ella y no debes escucharla. A la persona que usted deduzca que es diablo, no debes escucharla, no debes rendirte a ella, no debes caminar con ella, porque está teniendo acciones que no son propias del reino de Dios, sino que son del diablo. No debes actuar por lo que ves, debes actuar por la revelación divina sobre la persona con la que te estás codeando. La revelación divina, tú tienes que tener una revelación divina con la persona con la que tú te estás codeando. No actúes por lo que ves, porque hay mucha gente, Samir, que te demuestra ser de Dios y son diablos. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, nos vamos a equivocar. Y a veces sin querer estamos caminando con diablo en vez de con Dios. Fuerte. Yo sé, usted no va a decir mucho amén. Tranquilo. Ciertas personas deben ser tratadas como diablos. Mira lo que yo tengo aquí. Hay personas que deben ser tratadas como diablos. Cuando tú deduces que una persona es diablo, ¿por qué la tratas como si fuera de bien o si fuera un ángel? La persona que tú deduces que es diablo, tienes que tratarla como diablo. Y el problema de que nosotros no tratemos a la persona que nosotros dedujimos que es diablo como diablo, es que como no la tratemos como diablo, ella sí nos va a tratar como enemigo. Porque el diablo no piensa de ti como un amigo, el diablo piensa de ti como un enemigo al cual él está empeñado en este mundo, en esta tierra, a destruirte. Y esto es sobrevivencia. Si yo no te destruyo, tú me destruyes. Amén. Así que ciertas personas deben ser tratadas como diablos. Literalmente, algunas personas están completamente poseídas, subyugadas por el diablo. No tratar a ciertas personas como diablo dará un resultado de problemas graves en tu vida. No tratar a personas que son diablos, amén, nos trae problemas. Y no crea que yo estoy aquí contento trayendo esta palabra. Esto cortó mis tuétanos, mi garganta, eso cortó todo mi ser. Después ustedes sabrán por qué. La Escritura nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados de las regiones celestes, bla, 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 bla. Usted conoce el texto. En esta Escritura queda claro que nuestro enemigo no es de carne ni de sangre. Así que cuando Cristo le dice, uno de ustedes es diablo, Él no está hablando de uno de los discípulos per se. Él está hablando de lo que está operando en uno de ellos. Y el texto siguiente dice, porque Jesús sabía que Judas estaba entre ellos y era el que lo iba a entregar. Por eso cuando Jesús le dice a ellos, uno de ustedes es diablo, Jesús no le está diciendo, uno de ustedes tiene cacho y trinche. Él le está diciendo, uno de ustedes tiene acciones, ya tiene un pensamiento, ya tiene algo en el corazón y pecó, me va a entregar y me va a ser desleal. Entonces no es ángel, es diablo. No como el perfume, ángel y diablo. Sin embargo, estos espíritus malignos pueden habitar, pueden habitar e influir en algunos seres humanos, poseerlos. Te dije que ¿qué? Espíritus pueden habitar y poseer a una persona de tal forma que es difícil diferenciar si es un ser humano o si es un diablo. Increíble. Y yo creo que esta es la manifestación más grande de una persona cuando está endiablada. La manifestación más grande de una persona que está endiablada es cuando en su manifestación, por lo que opera en ella, tú no puedes discernir si es un ser humano o si es un diablo. El ser humano no puede girar su cabeza de aquí en 360 para atrás. Y si el ser humano lo hace, ¿por qué es? Porque tiene diablo. Porque humanamente nosotros no podemos hacer eso. Humanamente ninguno de nosotros puede treparse en la pared y hacer más de 3, 4 cosas. Pero si tienes diablo adentro y ese diablo se manifiesta en tu cuerpo, entonces tú lo vas a hacer y la gente queda sorprendida y dice, wow, ¿cómo puede hacer eso? Porque no puedes diferenciar entre la humanidad
y lo que opera en el hombre. Así que entre vosotros uno es diablo. Y no podemos diferenciar entre ser humano y diablo. Cuando esto sucede, los seres humanos literalmente se convierten en diablo. Y como tales deben tratarse. Voy a repetirlo. Cuando esto ocurre, los seres humanos literalmente se convierten en diablo. Y como tales hay que tratarlo. Por eso que a ningún endemoniado se le trata como un ser humano, se le trata como diablo. En el momento que el diablo salga de su cuerpo, lo trato como ser humano. Porque cuando el diablo lo posee y el diablo está dando su manifestación, el diablo no te va a tratar a ti como ser humano, él te va a tratar a ti como espíritu para matarte. ¿Alguien está aquí? Entonces yo quiero enfatizar esto. Estoy sentando estos conceptos para poder desarrollar. Deseo enfatizar que si el diablo habita e influye en un ser humano y lo usa, tú no debes permitir que esa persona actúe cerca de ti. Alguien no sabe cómo el diablo actúa en una persona. Todo el mundo sabe, hasta los nuevos saben. Hasta los que han venido por primera vez saben. ¿Por qué? Por las acciones. Las acciones son las que te dan a ti a entender quién es un diablo, o un diablo está operando en él, o si está operando Dios. Así que todos estamos claros con eso. El principio que acabo de decir, nosotros no podemos discernir a alguien que está operando como diablo y estar cerca de él, porque entonces nosotros seremos los primeros destruidos. Hay algunos seres humanos que debes tratar como el mismo diablo. Debes hablar con semejante persona como si estuvieras hablando con el mismo diablo. No lograr hacer esto es permitirle al diablo existir libremente y maniobrar cerca de ti y los tuyos. Cuando usted visualiza un movimiento de las tinieblas o diablo, trátelo como diablo. Me gustó algo que estaba diciendo Dante allá afuera, que la gente algo en la casa y le da miedo y en vez de ponerse a orar y reprender cualquier movimiento que sintieron, prenden todas las luces. No tratas al diablo que sentiste, que está en tu casa, como diablo, y le prende las luces para que él esté cómodo y tú puedas dormir. Y lo mismo pasa entre nosotros. Disciernes diablo y no lo tratas como diablo. Y esto es fuerte. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué es fuerte, Denis? Porque hay diablos que pueden ser tus hijos. Hay gente moviéndose en diablo que puede ser la persona que tú amas, tu esposa, tu esposo. Y tú estás tratando a un diablo o una diabla como si fuera ángel. Porque la afinidad familiar o de amor no te permite tratarla como diablo. Y por eso nunca ves avance en esa relación. Y no te estoy hablando de pelear con la persona, acuérdate. Pelea con lo que opera en ella. No te estoy hablando de romperle la cabeza a la persona, no. Te estoy hablando de romperle la cabeza a lo que opera en ella o en él. Y cuando nosotros entendamos esto, vamos a avanzar mucho más. Alguien que diga, uno de ustedes es diablo. Ahora, vamos al significado de diablo. Porque si vamos a hablar no estamos hablando de diablo. Estamos hablando de que uno de ustedes es diablo. La palabra diabolos, escríbalo, diabolos. Diabolos. Ahí escuché un mentor hablando de eso. La palabra diabolos generalmente se traduce de la palabra diablo y se refiere al diablo literal. Escuche, literal. La palabra diablo se utiliza 38 veces en el Nuevo Testamento. Preste atención. La palabra diablo se traduce 35 veces con la palabra diablo. Por ejemplo, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y lo tentó ¿quién? El diablo. Ese diablo en la tentación de Jesús en el desierto no era un discípulo, era el mismo diablo. 35 veces en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de diabolos, el término
es literalmente el diablo. Pero hay 3 veces que el diablo, Jesús se lo dice, Valky, a un ser humano. Y literalmente le llama diablo a una persona de carne y hueso. Sí, diga wow. Por ejemplo, sin embargo, en 3 ocasiones significativas, la palabra diablo se utiliza para describir a seres humanos. Es muy asombroso esto. Y es de visualizar, de analizar por qué Jesús le llama diabolos a seres humanos. Nosotros entendemos que ningún ser humano es ser humano, no diablo. Pero lo que lo hace diablo no es que sea ser humano, sino lo que opera y lo que hace, los hábitos, las cosas que hace, que piensa, que dice. Amén. La palabra diablo se utiliza para referirse nada más y nada menos a Judas Iscariote, que en el texto de Juan era el que Jesús le estaba tirando una puya. Sí, en buen panameño o hablándolo acá, Jesús le tiró una puya a los discípulos, incluyendo a Judas. Hey, no te sientas grande, Pedrito, yo fui que los llamé a ustedes. Y yo sé qué hora es con cada uno de ustedes. Es más, entre ustedes, uno es diablo. Wow, todos los discípulos me imagino que wow. Y desde ese momento, Judas se pintó de colores. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando tú lo llamas diablo, él sabe que él es diablo. Y el diablo, cuando tú lo llamas diablo, él sabe que lo que viene es liberación. Y él busca su hueco. Porque él dice, me descubrieron. Y cuando tú descubres diablo en la gente siempre va a querer buscar la forma de escurrirse, o se vuelve escurridiza, es la palabra, el término que quiero utilizar. Porque sabe que le descubrieron. Y esto fue lo que pasó. Sin guabinoso, así mismo. Entonces Judas el Iscariote fue una de las personas que Cristo le habló y le dijo diablo. Todo lo que yo te estoy diciendo está en la Biblia. Y yo quiero desarrollar, ya te dije que son 38 veces que se usó la palabra diabolos. 35 fueron directamente para Satanás, pero 3 fueron y se les dijo a personas. Y vamos a desarrollar esas 3 porque eso es importante. ¿Cuántos creen que eso es importante? 1. Al primero que Jesús, vamos a hablar, que Jesús le llamó diablo, fue a Pedro. ¿Cómo, pastor? Sí. Le llamó a Pedro diabolos. Mateo 16, 22 a 23. Mateo 16, 22 al 23. ¿Lo tiene? Voy a leer. Mateo 16, 22 al 23 dice lo siguiente. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, ¿qué? ¿Qué le dijo? Aléjate de mí, ¿qué? Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús, en ese hecho él predijo su muerte. Pedro se había encariñado tanto con Jesús que Pedro se atrevió a reprocharle a Jesús y regañarlo y decirle, tú no debes morir, tú debes seguir más tiempo con nosotros. Escucha, para ti que Pedro dijera eso, ¿es algo malo? No. Tú puedes decir, wow, ¿cómo me quiere Pedro? Pero cuando tú estás claro del propósito que tú tienes en esta tierra, cuando alguien te dice a ti, tú no debes de morir, pero tu propósito es venir a la tierra a morir, entonces no te está hablando el cielo, te está hablando a alguien que tiene diablo. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Le habló a Pedro? No, le habló a lo que operó en él, razón por la cual él dijo que Jesús no debía morir. Es que alguien que te diga algo contrario a lo que ya Dios habló para tu propósito es diablo. Si tú estás claro lo que Dios ha dicho de tu vida y hacia dónde tú vas, hacia dónde Dios te quiere llevar, y alguien te dice lo contrario, es diablo.
Y en ese momento Jesús le respondió fuerte a Pedro. Así como Jesús, tú debes aceptar la realidad de que algunas personas son poseídas y utilizadas de manera momentánea. Escucha esto, momentánea. En momentos que mi esposa puede ser utilizada, yo puedo ser utilizado para truncar lo que Dios quiere hacer en ella, o ella para truncar lo que Dios quiere hacer en mí. Y en ese momento, dile a tu esposa: apártate de mí, Satanás. Cuando ella está hostigándote para que tú le respondas, dile: apártate de mí, Satanás, vaya a bañarse. Te estoy ignorando, sierva. Usted se ríe, pero el hecho es que nosotros siempre buscamos el choque y no entendemos que no es lo que Dios quiere. Dios no quiere el choque. Y hasta que el hombre no aprenda a discernir que el diablo se está metiendo en el asunto, no vamos entonces a vencer todos los días con las cosas que nos pasan en la vida. Porque todos lo vemos: es ella, es él, es ella, es él, es ella, es él, es ella, es él. Pero no vemos lo que está operando, que es lo que realmente nosotros tenemos que guerrear para poder avanzar. Jesús, claro, le dice a Pedro, y lo que Pedro le estaba diciendo no era malo. Pedro le estaba demostrando amor, afectividad. Le está diciendo: quiero que estés conmigo más tiempo, no quiero que mueras, quiero caminar contigo, quiero seguir escuchando tu palabra, quiero seguir escuchando tu enseñanza. Y tú no debes morir. Cuando le tocó, tú no debes morir. Jesús le dio: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús estaba claro que el propósito era morir. Diablo se le metió a Pedro. Por un momento actuó literalmente como un diablo. Y tú, Pedro, sobre ti edificaré la iglesia. Y ya no te llamará más Simón, ahora te vas a llamar Peter. Pedro, the rock. Sí, ese mismo. Ese mismo. Porque mira, muchas veces va a haber gente que hoy te puede estar elevando a algo grande en Dios, o en algún trabajo, o en tu familia, y mañana esa misma persona se le mete el diablo y te baja todo lo que te subió hoy. ¿Y quién lo tiene que discernir? Dios, no, tú. Tú eres el que tiene que discernir y reprenderlo. La gente que está a tu alrededor, que se le mete el diablo. ¿Cómo se le mete el diablo, pastor? En sus actitudes. ¿Cómo se le mete el diablo en lo que piensa? ¿Cómo se le mete el diablo en lo que te dice? Y todos, escuche esto, todos estamos expensos a ser utilizados algún día por el enemigo y que alguien nos vea como diablo. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando dejamos de orar. ¿Cuándo pasa eso? Cuando dejamos de tener la comunión con el Padre, que haga que nuestra vida sea de bendición para otra. Porque el que ora entiende que cuando se para con alguien, te va a hablar ¿qué? Te va a hablar bendición. Te va a hablar cosas que vayan consonar al propósito de Dios con tu vida. Pero todo aquel que te hable lo contrario es diablo. Y Pedrito actuó como un diablo. Jesús lo trató como Pedro. Jesús lo trató como discípulo. Ok, tú me estás hablando como diablo. Bueno, el trato para atrás, ¿qué es? Como diablo. Y escúchame, algo que está haciendo que mucha gente se atrase en Dios es que no está tratando al diablo como diablo. No está tratando el diablo como diablo. La mentira, tú no la estás tratando como mentira. Tú la estás sobando. Y la mentira es diablo. Y la mentira hay que tratarla como diablo. La fornicación, el adulterio, la lujuria, la lascivia, la pornografía. Tú le estás poniendo paño tibio a la pornografía. Tú tienes que tratarla como diablo. Cuando el diablo te acecha, trátalo como diablo. Y esto es duro. Vuelvo y te repito, porque muchas veces gente que tú amas vendrá como diablo. Y tú no quieres tratarla como diablo porque no estás viendo al diablo, estás viendo a la persona. Pero desde hoy la iglesia tiene que pararse a caminar y visualizar y discernir todo lo que es diablo y tratarlo como tal.
¿Por qué? Porque si mi esposa se le mete el diablo y yo discierno que ya se le metió el diablo con algo conmigo, yo la trato como diablo, ella va a entender. El diablo que se le metió va a huir. Y ella va a recapacitar. Wow, no, esto no estuvo bien. Pero si yo la trato, está bien, mami. Está bien, mami. Está bien, mami. El diablo nunca va a salir. No, pastor, pero lo arreglamos. Yo no le dije nada, pero lo arreglamos y estamos bien. Sí. Después de 2 semanas, para acá están de nuevo. ¿Por qué? Porque el diablo tú lo sobaste. Y él nada más se aquietó. Y él está buscando otro escenario, una situación para rebelarse nuevamente. Porque cuando tú tratas al diablo como diablo, ¿cuántos saben que si tú tienes a Dios, él tiene que huir? Entonces trata al diablo como diablo. Y Jesús le habla a Pedro y le dice: hey, fuerte, tú sabes que te digan en tu cara, apártate de mí, Satanás. Y tú sabes lo bueno de esto. Nunca la Biblia dice que por Jesús haberle dicho apártate de mí, Satanás, a mí, Pedro dejó a Jesús. Nunca. Pedro continuó firme, agarró su rap, entendió que no debía decir eso. Yo no debo decir eso. Y era el desbocado. Todo lo que sucedía con Jesús, Pedro era el que siempre salía por delante. Pero por salir por delante y ser genuino, siempre aprendió y creció en Dios. Por eso que Dios le pudo conceder a él que después de la muerte y la resurrección de Cristo, él fuera el que abanderara el cristianismo en el libro de Hechos. Un hombre que Cristo lo llamó Satanás. Hoy la gente puede estar llamándote Satanás. Ayer te llamaron Satanás por lo que tú hacías. Anteayer te llamaron Satanás. Hace un año te llamaron Satanás. Pero si hoy tú estás buscando a Dios, Dios puede poner en tus manos el futuro del propósito que tiene para tu vida. Siempre y cuando tú te pongas en su mano. De diablo al abanderado del evangelio. Así que con Pedro fue fuerte. Jesucristo no dijo que Pedro estaba bajo la influencia de Satanás. Jesucristo no dijo de que búsqueme aceite, que Pedro está influenciado. Pedro tiene una atadura. Hagamos una cadena de oración por Pedro. Vengan los discípulos, pónganse en círculo. Démosle una oportunidad a Pedro. No. Jesús lo trató como diablo. Y yo sé que esto es duro, porque para yo estar aquí hablando de esto ha sido duro para mí. Porque la afinidad y el cariño muchas veces nos lleva a no tratar a la gente como diablo cuando se demonia. Pero al final, lo que te conviene a ti y le conviene a la misma persona que está siendo utilizada por el diablo es que la confronte, que le saque ese demonio. Y eso te forma. El carácter de Pedro fue formado a través de eso. No con pañitos y bobería. Jesús lo trató duro, porque el hombre que iba a llevar la bandera del evangelio no podía ser endeble. Tenía que ser alguien que entendiera dónde estaba el diablo, cuándo había diablo y cuándo había cielo. Tenía que ser alguien que entendiera que este evangelio había que pelear por él. Pedro era muy confianzudo y por eso pecaba. Lo voy a volver a repetir. Pedro era muy confianzudo y por eso pecaba. Por eso, de ser un gran discípulo, se convertía en un instrumento del diablo. Y hay mucha gente confianzuda hoy por hoy en la iglesia. Que yo no te estoy diciendo que son malos, no son malos. Yo no te estoy diciendo que no tienen propósito, no estoy diciendo eso. Tienen propósito, son buenos. Pero la confianza los lleva a pasar el límite de entender quiénes son en Dios y a quién tienen que honrar. Te dije en la introducción, yo no puedo honrar a alguien que está al lado mío y caminando como diablo. Están listos para esto y el liderazgo no está listo para, porque para el liderazgo, para que se vayan preparando, para el liderazgo
esta misma clase tiene otra connotación más profunda. Para la iglesia no. Para el liderazgo viene rajado. Porque nadie, mira, Jesús estaba garantizando, Jesús Félix estaba garantizando caminar con gente que tuviera la bota puesta. Él estaba garantizando caminar con gente que él entendiera, que la gente entendiera quién era Jesús y quiénes eran ellos con Jesús. Él tenía que asegurarse de al él morir y resucitar el tercer día y partir, él estaba dejando gente que sabía qué hora era. Pedro, confianzudo, fue cabeza de la iglesia. Se había movido del lugar que le correspondía. Intentó dirigir a Jesús en su ministerio. Empezó a hacer reproches al Hijo de Dios. Le estaba diciendo a Jesús que se olvidara de la locura de la cruz. ¿Cómo así? Eso es como que alguien me diga: pastor, olvídese de eso de mudarnos, ya aquí estamos bien. Apártate de mí, Satanás. Y el día que usted me escuche gritando Satanás, usted va a decir: ¡ajo! A alguien se le metió el diablo. Hay diablo por algún lado. ¿Quién? Es como que alguien te diga: retrocede, pastor, vámonos de nuevo para la casa. Negativo. Jesús se negaba a que Pedro le dijera a él que olvidara el sacrificio de la cruz. Si para eso fue que yo vine. Es que si Dios me trajo para pastorear, para llevar su palabra, para que gente se convierta, ¿cómo tú me vas a decir a mí que me calle? ¿Tú estás loco o qué? No estás loco, estás endiablado. Y Jesús para firme con Pedro. Y me llama mucho la atención, Pedro recibió bucolash. Pedro metió la pata más de 5 veces en el lavatorio de los pies. Y que Pedro estaba como loco. Jesús le está lavando los pies. No, tú no me puedes lavar los pies a mí. ¿Cómo así? Hay gente así. Hay gente así, Valquí, que tú le quieres servir y ellos te dicen a ti, so pretexto, que ellos te están honrando: tú no me laves los pies, pastor, si tú eres el pastor. Déjate servir, te estoy enseñando. ¿Tú no quieres que yo te lave los pies? Si no te lo lavo, tú no eres merecedor del reino. Ahí todo el mundo retrocede. El diablo se le sale de una vez. Pues cuando tú le hablas del reino y que no pueden conseguir lo que han estado luchando para conseguir, entonces el diablo sale de una vez. Dale, bueno, Señor, si es por el reino, no me lave los pies, báñame completo. Y lo que Pedro empezó, como no me lave los pies porque tú no mereces, ahora termina que quiere que lo bañen. Ahora termina que él quiere todo. Porque hermanos, aprendan a caminar y a analizar todo en la vida y más en el cristianismo. Hay cosas que llegarán a ti con el fin de convertirte en un instrumento para el diablo. Y tú tienes que tener cuidado. Yo converso eso mucho con mi esposa. Yo no me voy a convertir en instrumento del diablo para nadie. Cuídate. Cuida por dónde vas, cuida por dónde caminas. Cuida lo que dices. Cuida con quién lo dices. Cuida lo que haces. Cuida cómo te vistes. Cuida dónde te metes. Cuida las redes sociales que ves. Cuídate. Porque ni cuenta te vas a dar cuando el diablo te está utilizando. Y eres el diablo para otra persona. Pedro fue el primero. Y Jesús le metió su trancazo. No permitas que el diablo intervenga en tu vida. Ni siquiera un minuto. Sea astuto y rápido como Jesucristo. Que Jesucristo como el oeste, Carlita. De una ¡pam! Apártate de mí, Satanás. No le dio ni aire. ¿Por qué? Porque cuando hay enfoque en tu vida, tú de una vez hueles los vientos malos. Yo voy a volver a repetir eso. Cuando hay enfoque en tu vida en lo de Dios, tú hueles los vientos malos. Tú hueles como un viento malo. Tú estás atento y apenas se acercas tú. Apártate de mí, Satanás. Pero hay mucha gente que anda en Belén como los pastores. Estoy en la iglesia. No los pastores, el pastor de la iglesia. O los pastores de Belén. Lo de Belén. Hay gente que anda y que están en la iglesia y están así, ni saben cuando el diablo le mete su trancazo. Porque no están pendientes, no están enfocados. Y la falta de enfoque siempre hará que el diablo te tumbe tu hogar, tumbe tu trabajo, tumbe tu ministerio, tumbe tu negocio, tumbe todo. Y cuando ya tú estás en el piso, es que tú te das cuenta de que
Hey, estaba caminando con un diablo. Que no te pase eso. Ten cuidado con las personas que permites. Ajá, sí. Ten cuidado con las personas. No, perdón. Sea astuto y rápido como Jesucristo. Si tú encuentras, hago una pregunta. Si tú encuentras, tú vas a tu casa, abres la puerta de tu casa y en la sala, en el comedor, hay una culebra. En la mesa, sí, una víbora venenosa. Apenas tú abres la puerta, la víbora está en la mesa de tu casa. Cuando tú abres la puerta, ¿qué tú haces? Tú puedes, mira, escúcheme. No se hagan ahora los Superman, Tú puedes asustarte. Shh. Tú puedes asustarte. Te asusta, tú puedes cerrar la puerta de nuevo. Tú puedes, muchas cosas pueden pasar. Pero yo te aseguro que tú no vas a permitir que esa víbora se quede dentro de tu casa. Tú puedes asustarte y cerrar la puerta, pero tú vas a buscar a alguien que la saque. Y si tú eres valiente, tú mismo vas a buscar algo, un palo, un machete, y tú le vas a dar en la cabeza. ¿Por qué? Porque tú entiendes que la víbora para ti representa un peligro. Tú entiendes que la víbora en la sala de tu casa no es parte de lo que tú quieres para tu familia. Tú entiendes que la víbora en la mesa de tu comedor es algo que tú no contemplaste para tú verlo en tu casa. Y cuando tú contemplas algo que tú no has visto en el futuro y el propósito de Dios para tu vida y tu casa, tú tienes que darle palo. Si se lo va a dar, hácelo fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Abróchate el cinturón. Porque este ejemplo que te acabo de poner te tiene que hacer entender a ti que tienes que tener cuidado con la gente que tienes al lado, que no son conejos inofensivos, que son víboras venenosas. Ten cuidado con quién estás hablando. Ten cuidado a quién permites entrar a tu casa. Que en vez de estar dándole palo, le está dando un espacio para que viva y conviva contigo y los tuyos. Siento a Dios. Uno de ustedes es diablo. Y lo he dicho 25,000 veces. La gente cree. Yo le decía a mi esposa, quiero como un trinche y un cacho, algo. Yo quería traer algo escenográfico hoy. Porque la gente cree que el diablo va a venir y que, echando humo por la boca. No. El diablo se viste igual que tú. Usa tu mismo perfume para que tú te sientas en afinidad con él. El diablo sabe tus gustos y se te presenta con los gustos tuyos. Pero si tú no tienes discernimiento de espíritu, el diablo va a hacer que tú caigas. Uno de ustedes es diablo. Dile que está tú la hueá vivo. Está vivo. Ten cuidado. Escuche. Ten cuidado con las personas que se extralimitan. Tales personas pierden de vista el hecho de que a ella no le corresponde guiar y controlar o corregir al siervo y la sierva de Dios. ¡Víboras! Tratar con la parte humana de los hombres de Dios puede confundirte, tentarte a salirte del orden establecido, porque el que es uno de ustedes diablo le gusta jugar con la debilidad humana de los hombres de Dios. En este caso Jesús no conoció pecado. Pero hoy por hoy, gente que camina con liderazgo, gente que camina con gente de Dios, y creen que porque somos gente de Dios no vamos a tener momentos en que vamos a cometer errores. Y mi error no debe ser la puerta que tú encuentres para entrar, para convertirte en diablo. Ni el error del que tú tienes al lado. Tu error tiene que ser la puerta que todo cristiano pueda abrir para ayudar y reconocer que todos somos seres humanos y todos podemos volver al arrepentimiento para ser mejores cristianos.
pero no para convertirnos en diablo. Dos, el segundo, ¿a quién más Jesús trató? Como diabolos. El segundo, ese lo vamos a encontrar ahí mismo en Juan 6:70. ¿A quién fue? A Judas. Mira, yo te voy a decir algo. Escúcheme, iglesia. Mi respeto para Jesús. Jesús sabía, uno, que lo iban a entregar. Y no es lo mismo tú saber que te van a entregar a saber quién te va a entregar. No es lo mismo. Y tampoco menos es lo mismo que quien tú sepas que te vaya a entregar es uno que tiene años caminando contigo, que tú le has sentido la pezuña. Tú le sientes la de él, él te siente la tuya. Han comido en el mismo plato, van al mismo restaurante, todo. ¿Ese quién era? Judas. Y escúchame, Dios era poderoso y Dios lo sabía, Nayali. ¿Y por qué Dios desde el principio no excomulgó a Judas de los 12? Porque la misericordia de Dios es grande. Porque todo el que es diablo en un momento dado puede ser transformado en un hombre o una mujer de Dios. Y esa es la oportunidad que Dios nos da. Ahora, si tú tiras y tú te vas a la Biblia, Judas no se arrepintió. Voy a volver a repetir esto. Judas, mami, no se arrepintió. Y hay gente que aunque tú la disiernas y tú la quieras ayudar y le digas que son diablos, no van a convertirse en ángeles de Dios. Porque para que tú salgas del estado de diablo, tú tienes que primero reconocer que te convertiste en diablo, buscar el arrepentimiento y buscar de Dios, y saldrás de ese estado de diablo. Pero entre ustedes, uno es diablo y el segundo fue Judas. Puse discípulos, asociados, miembros de la iglesia, líderes, barre iglesia, lavabaño, chofer, escudero, ujieres, administradores, cocineros. Todo el mundo se puede convertir en un diablo. Puede volverse un diabolos y comportarse igual que el diablo. Jesús llamó diabolos a su propio contador. Judas no era cualquiera. Porque entre los 12 era el círculo cerrado. Pero entre los 12 habían gente que habían 12 y habían 12. Habían gente que eran del círculo cerrado de Jesús. Y Judas era uno. O tú le pones tu plata a cualquiera en la mano. Y quiere que te diga algo, 3 años y medio Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y que era el desleal y era el tesorero. Diga, ¡aush! ¿Qué clase de enseñanza que nos está dando Jesús? Jesús llamó diablo a su propio contador. A Judas Iscariote se le conoce como diablo. Permitir que un traidor desleal trabaje cerca de ti solo puede equipararse a permitir que una verdadera cobra viva te pique, te quite la vida. Porque yo te estoy hablando del texto original, te estoy hablando. No, mira, hay una parte misericordiosa que Dios la tiene, pero escúchame, se dio. Jesús mismo en carne propia no lo soportó. Le dio la oportunidad de arrepentimiento, pero lo llamó diablo en su cara. Y arrepiéntete, pero eres diablo, me vas a entregar. Uno de ustedes, yo sí, es más, yo te llamé y sabía que eras diablo, pero te llamé porque creía en tu propósito, creía en tu talento. Es más, creo en tu desempeño, creo que lo puedes hacer,
Creo que estás llamado o llamada para esta temporada para impactar este mundo. Pero eres diablo y te lo tengo que decir. Y te lo estoy diciendo no para que te pierdas y te ahorques como Judas. Te lo estoy diciendo es para que eches rebord, agarre y ponga el freno de mano y reformules tu vida y diga: tengo que transformarme de diabolos a un discípulo que ama a su padre. Fuerte, fuerte, fuerte. No permitas que ningún tipo de persona desleal esté cerca de ti. Y esto va a veces en los matrimonios. Esto va en el trabajo. Por eso que yo dije al principio, esto hoy te va a servir para muchas áreas de tu vida. A veces en el trabajo, tú estás trabajando con gente desleal. Gente que te almuerza contigo y van de los jefes a malponerte a ti. Y tú, no, yo soy amor. La Biblia dice que Jesús trató al diablo como diablo. Y esa que tú almuerzas y ya tú te diste cuenta que se le metió el diablo y está hablando mal de ti, dile: oye, sierva, se te metió el diablo. No almuerzas más conmigo. Échala al lado tuyo, porque tú no puedes estar parqueando con diablo. El diablo es víbora, te va a picar y te va a matar. Pero hemos creído que al diablo hay que tratarlo con pañito húmedo. Al diablo hay que tratarlo como diablo. La Biblia dice que el diablo, lo único que merece el infierno, que lo reprenda, que lo eche afuera. Él lo único que merece es que calcomerse cuando siente la presencia de Dios. Y si tú la tienes, trátalo como diablo. Santo. Así que no permita que ninguna de estas personas esté cerca de ti. Jesús se refirió a Judas como diablo. No digo que Judas estaba bajo la influencia demoníaca. Le digo: tú eres el diablo. Uno de ustedes es diablo. Vuelvo y te repito. Si yo agarro a mi, venga acá, mami. Si yo agarro a mi esposa y yo digo: uno de ustedes es diablo, uno de ustedes es diablo, y me vas a entregar mañana. Yo no estoy diciendo que ella es diablo, porque en el contexto real ella no es diablo. Ella es un ser humano. Tiene cabello, tiene ojos, tiene sexo femenino, tiene manos, tiene pies. Ella no es diablo. Ella no es diablo, literal no lo es. Pero si yo la llamo diablo, por algo tiene que ser. Y no es por lo que veo aparentemente, sino por las acciones que ella emite a través de un cuerpo que Dios no la creó para que fuera diablo. Y la gente no entendió que tu cuerpo fue creado para gloria y honra del Padre, no para que te conviertas en un vaso o instrumento del diablo para que alguien te discierna y te diga: uno de ustedes es diablo. ¿Qué tú harías si hoy yo me paro aquí y yo digo: uno de ustedes es diablo? Tú sabes cómo mi mente, si yo estuviera sentado allá, mi mente empieza a volar. Yo: santo, ¿qué le hice al pastor? Wow, yo hablé. ¿Qué le hice al pastor? Ya te digo, yo tengo casi un mes con este mensaje. Y Dios me rastrillaba. ¿Por qué? Yo no quería llamarle diablo. Y Dios me dijo: al diablo tú tienes que llamarlo como es. Tú lo quieres fuera de la iglesia, llámalo como es. Tú quieres al diablo fuera de tu matrimonio, llámalo como es. Tú quieres al diablo fuera de tu vida, ponte un espejo y llámalo como es. ¿De qué te estoy hablando? De acciones, de actitudes. La Biblia habla en Gálatas de los dones del Espíritu Santo y los frutos de la carne. Todo lo que habla, que tú haces de la carne, es lo que denota que en ti hay diablo. Odio, rencor, ira, disensión, enojo, lascivia. Todo eso. ¿Tú querías saber qué diablo es eso? Eso que está en ti, que tú lo produces como si fuera nada. Eso es diablo. Eso no es reino. Eso no es debilidad. Pastor, es que yo soy débil con mi lengua. Tú no eres débil con tu lengua. Dios no te creó con debilidad de lengua.
Dios te creó con fortaleza y poder en la lengua. Pero como el diablo se te metió, él está utilizando tu lengua para lo que Dios no la creó. Entonces en ti hay diablo. Y hay gente que va a tener que agarrar su lengua y ponérsela de corbata. Y yo estoy hablando con mucha seriedad en el espíritu hoy. Porque si queremos crecer como una iglesia sana, tenemos que aprender a llamar las cosas como son. Y dejar de estar poniéndole paño húmedo al diablo que se quiere meter en tu familia, en tu iglesia, en el liderazgo, con los niños, con los maestros, con los líderes. Entra al culto y nadie lo discierne. Jesús lo discernió de una vez. Y Jesús estaba clarito, él caminaba con Judas, pero sabía que Judas, él estaba dañado. Diablo. Y Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no quiso, porque el diablo al final te utiliza. Te utiliza. Y después cuando vienen los mameyes, él sale huyendo y tú quedas ahorcándote como menso bobo y boba. Y pierdes todo lo que Dios te ha dado. Porque el diablo es así. Al que bien le sirve, ¿cómo que es? Bien le paga al que bien le sirve. Mal le paga al que bien le sirve. Ese es Satanás. Y él le dice, claro, me gusta esto. ¿Por qué? Porque Jesús no elude su responsabilidad. ¿Cómo así, pastor? Jesús no elude su responsabilidad, porque Jesús lo primero que le dice, antes de llamar a los diablos, le dice: yo te escogí a ti. Tú no me cogiste a mí. Yo fui que te vi un día pescando y te dije, llega. Yo fui que te vi un día cobrando impuestos y te dije, ¿quieres seguirme? Ven en pos de mí. Yo fui que te vi un día pescando y te dije, tengo algo nuevo para ti, sígueme. El que te llamó fue Dios, tú no lo llamaste a él. Por eso que me gusta que Jesús lo primero que dice, ¿qué le pasa a ustedes? ¿Qué te pasa, Pedro? Yo fui que te cogí a ti. ¿Cuál es tu bulla? Yo te cogí a ti y yo sé quién tú eres, y tú no sabes que en medio tuyo uno es diablo. Quédate quieto. A veces tenemos que, mira, por algo la Biblia dice que la salvación es individual. A veces tenemos que buscar nosotros salvarnos cada uno y entender que tenemos que buscar en Dios la santidad y hacer las cosas bien, y no estar velando por gente que tú sabes que es diablo. Desde ahora en adelante no quiero ningún diablo al lado mío. Lo voy a reprender como diablo. Si usted escucha a alguien comentando o teniendo una actitud contraria, sea el líder, sea quien sea, dígale, hermano, tiene el diablo. Te habló mal, tienes diablo. Te sirvió mala comida allá afuera, tienes diablo, sierva. Oye, ¿qué pasó, Susi? Tienes diablo. ¿Por qué? Es la única manera que vamos a sacar al diablo de nuestro contorno, cuando lo llamemos como es. Y él no tendrá ningún hueco donde esconderse, porque todo lo estamos visualizando y lo estamos viendo y lo estamos llamando como es, y lo estamos echando fuera en el nombre de Jesús. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Jesucristo consideró desleal a Judas como alguien, escúcheme, no solamente por la deslealtad. Jesucristo consideró a Judas como alguien peligroso. Cuando tú tienes a un diablo al lado tuyo, tú corres peligro. Yo sé que es duro, pero es la verdad. Lo llamó diablo, y así es como se debe lidiar a las personas desleales, que se vuelven en contra y te traicionan. Si Jesucristo trató a alguien como diablo, tú, ¿por qué te consideras más bueno y más sabio que Jesús? Esto me pegó a mí. Hay una estadística fuerte, alta, que un porcentaje muy alto de los líderes y pastores grandes, no solamente líderes eclesiásticos, inclusive líderes políticos, líderes mundiales, sus reinos han caído por la deslealtad de diablos que tenían al lado. Y no solo porque tenían diablos al lado. La estadística dice que los grandes líderes sabían quién eran los diablos, pero los trataron con paño tibio.
Y esos mismos diablos tiraron abajo su reino. Ahí está uno de ellos, Hitler. Todo el mundo lo alabó. El hombre estaba matando, el hombre era mata a los judíos. Loco. ¿Y de dónde vino su caída? Precisamente porque está caminando y tiene gente a su alrededor desleal. Es un grave error de tu parte que trates de delatar a alguien que solo perdió en ti liderazgo. No se debe. Tu iglesia no puede crecer. Tu iglesia no puede crecer. Tu ministerio no puede crecer. Tu casa no puede crecer. Tu negocio no puede crecer si has permitido que una cobra llamada diablo esté merodeando sin que tú antes la mates. Y lo tercero, para terminar ya. Uno de ustedes, el diablo. Jesús trató a los fariseos como si fueran demonios. Y los fariseos se les golpeó. Jesús trató a los fariseos como si fueran demonios. Punto 3. Mateo 23:33. Ahí fue cuando Jesús le llamó serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis? Escucha, de la condenación del infierno, le dijo Jesús a los fariseos. ¿Por qué? ¿Y el infierno para quién? Para los seres humanos, ¿no? El infierno no es para los seres humanos. El infierno es para el diablo. Vive como el diablo, Cristo viene, se pone con él, como no se haya arrepentido. Llamó a los fariseos Dios. Y para el fariseo, simplemente escuchar el término diablo es escandaloso. Nada más escuchar el término diablo es escandaloso. Imagínate que se olvidaran a ellos mismos. Jesús atrevido. Mira, desde hoy, ora pidiendo espíritu de discernimiento, de modo que tú seas como Jesús y que puedas discernir en tu caminar, no solo en la iglesia, en tu caminar general de tu vida, quién está alrededor tuyo y es un diablo. Ora por el discernimiento. Se necesita un gran discernimiento para ver a través de la fachada. Busca que lo que religioso presenta. Efectivamente, pocos tenemos verdadero discernimiento. Así que decimos que las cosas malas son buenas y que las buenas son malas. Es bíblico. Isaías 5:20. A lo bueno le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y estamos viviendo esos tiempos ahora mismo, donde la gente no sabe discernir qué es diablo y qué es Dios. Por eso hay bastante iglesia, por eso hay muchas sectas, por eso hay muchas religiones, por eso hay muchas cosas que desvirtúan el poder y la gloria de Dios en esta tierra, porque le estamos llamando bueno a cosas que son malas. Y es tiempo de llamar a lo malo, malo, o llamar a lo que es diablo, diablo. Y lo que es del cielo, lo que es angelical, lo que es del espíritu, llámalo como tal. A veces somos malos, mira. Nos cuesta llamar las cosas del reino como cosas del reino. Te cuesta decir que es glorioso pensar. Te cuesta decir que es glorioso servicio. Te cuesta decir que es gloriosa adoración. Porque no te cae quien lo predicó, quien lo cantó, quien te dio la bienvenida a la puerta, como no te cae. Porque tiene tiempo. Y a la gente es más fácil reconocer el mal que el bien que está a su alrededor. Y le está llamando bueno a cosas que son malas. O la tienen cortada. Quitan su mirada de eso. De los que hermanos le digan, bueno, ya no le digan mal. Jesús habló con un fariseo y los describió como una generación de víboras. Se refirió a ellos como unas víboras, eran víboras espirituales, ponzoñosas, mortales y malvadas. Jesús también le dijo a los fariseos que eran igualitos. Mira que le digo, son igualitos a su padre, el diablo. Jesús le dijo, son unos malvados, son igualitos a su padre, el diablo. Es sumamente tratable cuando se trataba de acciones diabólicas. Porque Jesús entendía que lo único que le podía hacer la guerra al hombre no
nosotros esta escritura para que entendamos que a nosotros ningún diablo nos puede hacer frente, siempre y cuando Jesús y las acciones del reino sean las que prevalezcan en nosotros. Y los que no, malvados, ustedes son hijos de sus padres. No le dio hijos de su padre, por eso que a la gente no le gusta cuando tú le dices que todos somos hijos de Dios. Y esto es un texto que puede revelar esto, no solamente Juan 1, 11, 12, sino que este texto también, porque Jesús dice, ellos eran de la ley, ellos eran los más altos de la época, y Jesús se atrevió, el Hijo de Dios les atrevió a decir, su padre es diablo. Porque lo que guiaba el fariseísmo era la hipocresía. Decían que conocían algo, pero vivían otra cosa, diablo. Decían que se las sabían todas, pero pecaban, diablo. Decían que era santo, pero su caminar era inicuo. Diablo. ¿Cuántos de nosotros le está pasando lo mismo? Y creemos que son situaciones son situaciones circunstanciales. No hay situación circunstancial que ataque tu salvación y tú no la confrontes como diablo. Todo lo que confronta nuestra salvación tiene que ser tratado como tal. Entre ustedes, un diablo. Y no es llamamiento a nadie. Es que entendamos que desde hoy tenemos que aprender a tener más conciencia de cómo hablamos, más conciencia de cómo actuamos, ser más detenidos en lo que hacemos, entendido que podemos estar siendo instrumentos del infierno en vez de ser instrumentos del cielo. Yo no sé tú, yo quiero ser instrumento del cielo siempre. Y en los momentos que mi vida se quiera desviar, yo quiero que Dios me dé discernimiento, me dé también la entereza con la que yo me pueda controlar, que yo pueda ser una persona que tenga sabiduría en todo lo que haga y hable. ¿Por qué? Porque no quiero convertirme en instrumento del infierno y que alguien me diga, pastor, el diablo hoy. Y si algún día caigo en ser diablo, entender y reconocer, caí, fallé, levantarme, pedir perdón, buscar a Dios y seguir adelante. Pero oye, no continuar con las mismas acciones y los malos hábitos. Que hay gente que tú le dices hoy y mañana continúa con lo mismo. Nunca Dios salió. Nunca después de que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro más nunca le dijo que no quería que se muriera. Pedro metió la pata con otras cosas, pero que no se muriera, a nunca se lo dijo, porque entendió que por ahí no era. Cuando te pasan las cosas, cuando estás siendo usado y Dios te estremece, oye, ¿cómo quiere que te la den? En papilla. La oportunidad de Dios, como se la dio a yo te cogí, fui yo que te cogí, yo no traje el diablo. Nunca le dio la cara a Jesús. No se la dio después de su presión. Porque el diablo no le puede ver la cara a Jesús. Y quedarse tranquilo. Iglesia, en el acto mismo, Jesús llamó a Judas diablo. Pedro recibió su tanganazo. Apártate de mí, Satanás. Agarró a los fariseos y le dijo, son hijos del diablo malvado, su padre el diablo. Prácticamente le metió la madre a los fariseos. Son del infierno. ¿Por qué? Contradecían el mensaje de Cristo. Por eso que Cristo, yo no quiero ningún fariseo a lo mismo. Los fariseos iban a ver todo lo que Cristo hacía, pero ellos se escondían entre la multitud. Ninguno caminó al lado de Jesús. Jesús, donde lo viera, dale de aquí, no quiero fariseos. ¿Por qué? Porque si veían a Jesús caminando con fariseos, iban a catalogar a Jesús de fariseo. Y Jesús estaba claro que su mensaje no podía ser mezclado ni trastocado, porque él estaba caminando con gente libre.
Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Caminar con gente del reino. Gente que nos lleve y nos catapulte hacia el propósito de Dios. No gente que nos atrase y que dañe nuestra imagen, nuestro testimonio. Y deja de estar amando a la gente que daña tu testimonio. Son unos diablos. ¿Por qué tú dices que son diablos? Porque pasa un año, 2 años, 3 años, 4 años, siguen con lo mismo. Yo no puedo estar amando a esa gente. Si mis hijas y mi esposa siguen con lo mismo y se están truncando mi propósito, las llamaré diablo también. Y buscaré la forma de que se quiten delante de mi propósito. Porque el propósito es más importante que mi propia vida. Y cuando tú entiendes eso, tú hablas con Jesús y le dices, cállate y apártate de mí, Satanás. ¿Cómo que tú quieres que yo muera? Si yo vine a esta tierra a morir. Dejemos de estar tratando las cosas como si fueran superficiales. Por eso que no crecemos, no avanzamos, no cambiamos. No dejamos cosas que tenemos hace años. El bochinche. Muéstrate la lengua. Dámate el oído. Hablan sin saber. Hablan lo que no saben. Juzgan lo que no saben. Y la gente vacío. Vengan de mí. ¿Por qué no me son diablos? ¿Por qué no pasó de la persona que te está tratando? Dice los ciudadanos. Dile, mira, no me gustas. ¿Por qué? Porque el diablo se mueve así por la espalda. El diablo es como un víbora sigiloso. Se esconde entre la arena, se esconde entre los matorrales. Porque allí entre los matorrales, tú no lo ves. Porque está esperando que tú te después para picarte. Tenemos que echar el diablo fuera de la iglesia. Si no va a la iglesia a crecer, tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que llamar las cosas como son. Saca el diablo de tu casa. Saca el diablo de la iglesia. Saca el diablo de tu trabajo. Saca el diablo de tu propia vida. Por el amor a Dios, cambia. No puede ser que nosotros, los hijos de Dios, que muchas veces se buscan catalogados como diablos. Porque venimos a la iglesia y hay gente que lo cataloga como cochino. Hay gente que se llama religiosa. Esa es la iglesia y esa es un problema. Diablo. No, pastor, que sea mi debilidad, eso no es tu debilidad. Se la atadura que tú tienes del mismo infierno en tu vida. Vamos a llamar cosas como son. Porque si tú continúas como una acción, como un patrón de conducta recurrente en tu vida, eso no es una debilidad. Eso es diablo. Pastor, 3 meses estoy bien, pero el cuarto Federico, diablo. Pastor, me estaba viendo de repente, diablo. No le llames de debilidad. No le llames que te gusta muchacha porque te llamó y el marido te lo sopló. Tiene el diablo adentro. Solamente se duerme 3 meses. Y tú que te estás victorioso y el pato te derrumba tu vida. No hay avance, no hay nada. Y como tú no avanzas, no avanzas que está con tuyo. Como tú avanzas, no avanzas que está contigo. Y como él no avanza, no avanza. Y tú te dices, ay, porque yo la quiero. ¿Qué quieres? Quédate tú, quédate tu salvación y busca de Dios. No se ponga a hablar conmigo porque yo no puedo llamar al diablo. El diablo se le llama con autoridad. Se le prende con autoridad. Se le descubre. Se le desprende con autoridad. Ay, amigo. Jesús, su mayor referente, no trató con pañitos al diablo. Y lo tenía con él. Le servía a él. Le daba las cuentas. El otro le daba los pies. El otro todo le daba con él. Y le dejó Satanás. Pongan su mano en el remojo. Ya te dije, este es un mensaje duro para la iglesia de hoy. Este es un mensaje duro para el cristianismo. Porque hay mucha gente que está viviendo jueguitos de cristianismo. Todo es bueno. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que está mal se lo devora. Y no te mata de una vez. Te agarra como instrumento para dañar a otros. Por tu pecado, por tu falta de santidad, dañas lo que Dios está haciendo.
en otros o los que están alrededor tuyo. Lo mismo que pasó con Acán. Por el pecado de él, Israel perdió una batalla que era fácil. La perdió, era fácil. A veces tú no entiendes por qué hay cosas que en tu vida no avanzan, cosas en el matrimonio, cosas en el ministerio. Empieza, da un alto, revisa, el diablo por algún lado, saca ese desgraciado, sácalo, porque su principal fin es destruirte y frenarte. Uno de ustedes, el diablo, le dijo, y todos sabían, dice el texto que sigue, porque Jesús sabía que Judas Iscariote estaba allí y lo iba a entregar. Y esta es la parte que cómo cuesta cuando tú sabes lo que está pasando y cómo tu idea con eso. Cómo tu idea que tú sabes que en tu negocio hay alguien metiendo la mano. Pero la afinidad, la mano del tiempo, los años, tú no puedes parar el negocio, no quiero. Jesús te está diciendo, yo sé que me vas a entregar y tengo que llamar a los diablos por su bien. Eres diablo y te vas. Votar o votar. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver bienestar de lo tuyo. Pero la gente no entiende eso. Tú lo votas y los otros que están trabajando, entonces empiezan a hablar mal de ti, que por qué lo votaste si ellos saben que tenían un diablo allá adentro. Sale un Pedro y dice, aquí viene. Eso no tiene palabra. Cállate, Pedro, cállate. Que tú no sabes. Pídele discernimiento a Dios y deja que Dios y deja que Jesús fluya. Deja que Jesús hable. Deja que Jesús traiga a el Espíritu de gente. Hay que sacar el diablo. Si uno de vosotros es diablo, no es el diablo. Porque no puede ser el diablo. Porque el diablo no puede estar en todos lados. Y créeme, el diablo no se va a tomar el tiempo de atenderte a ti solo y de dar el mundo. No te creas tan importante. Te están mandando unos demonitos para que te atrasen. No es el diablo. Pero las acciones sí son del diablo. Y el diablo era bonito. Luzbel era lo más hermoso. ¿Pero qué tú crees que pasó con él? Se le metió el diablo. Se le metió el diablo y le quiso ser mejor que Dios. Y armó su micrófono de arriba. Y armó su sindicato. Es que tú armas el sindicato. Tú y tu sindicato. Pónganse ahí afuera que lo voy a partir a todos. Y le metieron su patada a su sindicato. Y para que sepa, lo condenó sin la oportunidad de arrepentimiento. El infierno creado para ellos. Y todo aquel que viva, actúe y tenga hábitos del diablo se va a poner como se arrepiente. El infierno no fue hecho para los hombres. Pero el hombre que no entiende eso y no rectifica su caminar, allá va. Uno de ustedes es el diablo. Yo no quiero, es diablo. Uno de ustedes es diablo. Yo no quiero ser, yo no sé tú. Yo no quiero ser. Por eso que lo dije en adelante. Me voy a esforzar más. Para no ser yo la puerta de que vamos a se le meta el diablo. Pero si se le metió, hay que tratarlo como diablo. Empecemos a analizar los diablos desde nuestra familia, en nuestra casa de negocio y en la iglesia. Y confrontemos para que salga en el nombre de Jesús.